Hola, sean bienvenidos una vez más a Enganchando Lectores. De Alfredo Iriarte hablamos hace unos pocos meses cuando en compañía de viejos amigos conversamos acerca del Hidalgo de Bragueta y otras fábulas de Iriarte. No obstante, aprovecho esta ocasión para recordarles que este autor fue un escritor e historiador bogotano que nació en 1932 y falleció en 2002 como consecuencia de problemas cardíacos. Su escritura siempre se caracterizó por un agudo sentido del humor, procacidad y una alta carga satírica. En 1999 lanzó su novela Espárragos para dos leones, que es el título que justamente nos ocupa el día de hoy. Así que comencemos. Nos encontramos en la Palumbia de comienzos del siglo XX, en su capital, San Antón de Tipsaquillo, ciudad localizada en las frías cimas de las montañas del interior del país. Una tragedia sucedió. Metafrasto Esparragosa y Manso de Jarama, cabeza de una de las familias más rancias y aristocráticas de esta nación suramericana, descendiente directo del fundador de la ciudad, falleció, dejando solos a su viuda, Amalasunta Ponce de Ayaneque, y a su retoño de tan solo 5 años, Trimegisto Esparragosa. La viuda Esparragosa estableció un rígido luto durante 5 años, al cabo del cual el joven Trimegisto alcanzó la data adecuada para recibir a Dios en comunión. Y como obsequio en celebración del sacramento, Amalasunta le dio al niño un recorrido genealógico por los salones llenos de retratos de su mansión, recordándole la pureza de su estirpe y el enorme peso que recaía sobre sus hombros como único heredero de tan distinguida dinastía. En este punto hacemos un paréntesis en la historia de la viuda de Esparragosa y del pequeño Trimegisto para devolvernos al último cuarto del siglo XIX y acompañar brevemente a Metafrasto en su despertar sexual y en las sabrosas aventuras carnales que su padre, en conjunción con sus sirvientes de las grandes haciendas, preparó para evitar que el rijoso muchacho contrajera alguna enfermedad venérea o manchara la estirpe familiar preñando a alguna de la canalla. Metafrasto gozó como ninguno de la sabrosa estrategia sexual ideada por su padre, pero no por eso dejó de rendir de manera excepcional en sus estudios y posteriormente en su trabajo como abogado en la oficina de su papá. Hasta que llegó aquel aciago día, en el que la responsabilidad de perpetuar su linaje se impuso sobre él como único macho heredero. Y para mantener la pureza del mismo, se vio obligado a contraer nupcias con su horripilante, pacata y beata prima hermana, Amalasunta. Metafrasto y Amalasunta yacieron una única vez, con tan buena suerte que la mujer quedó embarazada y engendró un heredero, nuestro Trimegisto. Al nuevo padre de familia se le hacía agua a la boca de pensar en volver a sus encuentros sexuales con las mancebas que desde su pubertad los administradores de sus fincas le proporcionaban. Pero de repente la paternidad lo cambió y asumió un régimen de castidad tal que al final lo condujo a su muerte por cuenta de una enfermedad propia de virtuosos popes. Una vez explicadas las condiciones de la muerte de Metafrasto, volvemos a Trimegisto, quien, criado bajo la rigurosa doctrina religiosa, social y racial de su madre, y probablemente por algo inherente a su carácter, a los 18 años era un joven excepcional y disciplinado, altamente inteligente y capaz, que rehuía todo aquello que pudiera constituir una distracción o que pudiera ser tildado de impúdico o blasfemo, y quien además esgrimía una asepsia lingüística sin parangón. Trimegisto decidió marchar a Inglaterra para estudiar en el Imperial School of Economics de Londres. Allí se consagró como estudiante excepcional y cuando terminó sus estudios le rogaron para que se quedara como profesor de la aclamada institución. Pero Trimegisto se negó y regresó a Palumbia, en donde estableció una oficina cuyo propósito era recuperar negocios en mala situación económica. Al principio la cosa no despegó. La sociedad palumbiana era en extremo conservadora y temerosa de las innovaciones. Pero de repente llegó la oportunidad de oro. El banco más tradicional de Palumbia estaba al borde de la quiebra y Trimegisto consiguió obrar el milagro. De ahí en adelante su organización no hizo más que prosperar y el buen nombre de Trimegisto no paró de crecer. La bonanza fue tal que nuestro protagonista creó una fundación cuyo propósito era brindar servicios idénticos a los de su organización a pequeños y medianos empresarios y además hacer obras de filantropía. El negocio creció y esto obligó a Trimegisto a buscar un buen socio que le ayudara aliviando su carga de trabajo, tomando la gestión comercial y las relaciones públicas de su oficina. Para ello invitó a su primo Alonso de Estigarribia y Saldumbide a ocupar la posición de vicepresidente de su compañía. Alonso era la antítesis de Trimegisto, apuesto y mujeriego, pero se apreciaban con sinceridad. La combinación Esparragosa-Estigarribia rindió frutos y el negocio no hizo más que prosperar en tanto que la fama del dueto se extendía y consolidaba. La fama fue tal que lo inevitable llegó y le ofrecieron a Trimegisto y a su primo la presidencia y vicepresidencia de Palumbia respectivamente.
Aunque Trimegisto no quería, terminó aceptando la responsabilidad y el honor, y todo marchó a la perfección hasta que conoció a Brunilda von Stauffenberg Chiripatecua, hija de Manfred von Stauffenberg y de Dioselina Chiripatecua Patchons. Trimegisto cayó profundamente enamorado y ahí la debacle comenzó. Como siempre, no les cuento más para no arruinar la historia. Lo que sí les puedo decir es que, como ocurre de manera recurrente en las obras de Iriarte, estamos frente a un trabajo comiquísimo, que es una clara crítica a la sociedad capitalina colombiana de comienzos del siglo XX, exhibiendo a través de personajes caricaturescos atributos, o mejor sería decir, defectos de la sociedad de aquel entonces, particularmente el desprecio por las clases menos favorecidas y por el mestizaje, defectos que continúan hasta nuestros días. Una vez más, nos enfrentamos a la meticulosidad lingüística y al constante uso de arcaísmos y cultismos con los que parece deleitarse el autor. Uno podría pensar que la lectura pierde ritmo dada la recurrente necesidad de consultar un diccionario. Sin embargo, esto no ocurre así, pues la prosa es rápida y amena y en la mayoría de los casos el contexto es suficiente para entender el significado de las curiosas palabras. Del mismo modo, pienso que un lenguaje más sencillo no permitiría que la novela funcionara tan bien, pues ante tan aristocráticos, nobles y rancios personajes, uno pensaría que no hay otra forma de expresarse diferente a la que usa el autor. Es decir, considero que el lenguaje empleado es fundamental para recrear el ambiente en el que se mueven nuestros héroes y el tono de la novela. En nuestro episodio sobre el Hidalgo de Bragueta discutíamos acerca de la posibilidad de que la obra de Alfredo Iriarte no hubiera alcanzado un nivel de universalidad justamente por lo local de sus historias. Hoy pienso que lo particular de los contextos y relatos de Iriarte en efecto pudieron ser un limitante para que su obra fuera consumida en idiomas diferentes al español. Sin embargo, viendo la historia reciente de los países hispanoamericanos, creo bastante probable que un lector no colombiano, entiéndase peruano, ecuatoriano, venezolano, etc., sea capaz de identificarse con las historias contadas por este señor. Me he carcajeado con la lectura de Espárragos para dos leones y me he quedado un poco triste por causa del destino de Trimegisto. Se trata de un libro estupendo que recomiendo absolutamente. Si ustedes han leído este libro u otra de las obras de Iriarte, por favor déjenme saberlo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.